en Jesus Name. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos a punto de empezar el programa Al lado de Hashem. Hoy tenemos un gran músico, Francisco Sandoval, que nos va a deleitar con una bella canción. Conversaremos sobre un poco el terrible atentado que hubo en 1992 en la Embajada de Israel. Y lamentablemente después, en 1994, hubo otro en la AMIA. Los peores atentados que ha habido en suelo sudamericano de la historia, hecho por el grupo terrorista Hezbollah, que quiere decir el brazo de Dios. Y también tendremos nuevamente al entrevistado Pablo Rojas, que nos interesa mucho conocerlo porque según datos que tenemos y nuestro conocimiento de la política, creemos que va a ser el próximo alcalde de Concón, es muy probable. Entonces es bueno que lo conozcan, que hagan preguntas, pueden hacer, sepan sus propuestas, quién es la persona que muy probablemente lidere la comuna de Concón. Es importante por lo menos hacer un poquito de estudio de los candidatos más probables a que ganen y después, no sé si cobrarle la palabra, pero hacerle un seguimiento, también un trabajo de los ciudadanos, estar informados y ser un poco activo en cuanto a que vean lo que propusieron y vean lo que hacen. Estamos a punto de empezar, ya que nosotros difundimos muchas radios, en muchas otras páginas de fanpage, de gente que quiere que este programa sea más masivo. Entonces, el profesor Rodolfo está haciendo las conexiones pertinentes antes que partamos oficialmente el programa. Bueno, así que estamos esperando unos par de minutos antes de conversar estos temas que les comentaba. En cuanto a ese atentado terrible, les voy a ir comentando de inmediato. Lamentablemente murieron 22 personas, unos pocos israelíes, muchos argentinos, obreros que estaban pasando por ahí de Bolivia, otra gente de Italia. Como son los atentados, tienen el objeto de aterrorizar, de producir el miedo a la muerte en cualquier momento a cualquier persona, tenga culpa o no tenga culpa, sea objetivo o no sea objetivo, da lo mismo, es causar el mayor daño posible. Por eso que es tan terrible ese tipo de situaciones, y muy terrible lo que vivieron nuestros hermanos argentinos al tener que sufrir ese golpe de un grupo terrorista que está tan lejos, que está en el Líbano. Principalmente Hezbollah es prácticamente un país inserto en el Líbano, que maneja al sur del Líbano un gran poder militar, apoyado por Irán, los ayatolás de Irán, y es como el brazo terrorista de los iraníes. En muchas partes han hecho atentados, no solamente acá, obviamente en Sudamérica, en bases, han atacado a bases de Estados Unidos, han hecho una gran cantidad de matanzas en el Líbano. A los hermanos palestinos lo han matado muchas veces, eso prácticamente no sale en la prensa. Cada vez que mueren ciudadanos palestinos de a pie, como aquí les gusta decir, muertos por el terrorismo del Hamas o del Hezbollah o del ISIS o de algún otro grupo, prácticamente no tiene ninguna importancia, nadie dice nada. La semana pasada murieron 3 pescadores palestinos por un misil de Hamas, ninguna noticia salió, a nadie le importó. No importa más a nosotros los judíos, los israelíes. Nosotros somos los que más nos preocupamos de ellos. En cambio, cada vez que el grupo terrorista Hamas ataca, ocupa de escudo humano a sus propios hijos, y lamentablemente hay que defenderse, claro, ahí viene todo el escándalo mundial contra la defensa. Para que vean cómo es la hipocresía y el juego. A estos grupos terroristas la muerte es una ganancia. Entre más muertos civiles, más niños mueren, ellos ganan, porque tratan de ocupar ese recurso mundial. Rodolfo, ¿estás Ya, listo, no? ahora sí, 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 Rodolfo, ¿sí? sí. Sí, ya, Buenas, perfecto. Entonces ya, ¿cómo está Rodolfo? ¿Cómo estuvo la semana? muy bien. Estamos aquí con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para dar inicio al programa de hoy. Este es un día
muy profundo para nosotros, muy emotivo para los sionistas, sobre todo los sionistas judíos, los sionistas cristianos, ¿no es cierto? Porque recordamos con dolor, con llanto, el terrible, el sangriento, ¿no es cierto?, atentado producido contra la embajada del Estado de Israel, aquí nomás, muy cerquita de nosotros, al otro lado de la cordillera, en Buenos Aires, ese día martes, ese negro día martes, 17 de marzo, 3:15 de la tarde, cuando esa camioneta Ford C10 se acerca allí, ¿no es cierto?, y con un suicida, como se llaman la gente, hace explotar eso, destruyendo ese edificio y matando, masacrando 22 preciosas vidas diplomáticas y dejando heridos 242 personas. Y después de 29 años, estimado Ariel, después de 29 años, todavía no tenemos responsables, pero identificados, digamos, y me refiero llevados a la justicia. Es necesario decir, sí, que el Estado de Israel, el gobierno de Israel dijo hace un par de años atrás, muy claramente a través del embajador de Israel en Buenos Aires, que las fuerzas de Israel, que son muy capaces, la inteligencia israelí ya había identificado a los responsables y había, ¿no es cierto?, aplicado la justicia que corresponde para esos casos. Y este un día. Ese es uno de los atentados más graves que ha habido en América, la yihad en América. Los dos en Buenos Aires, porque 2 años después vino el de la AMIA y después el 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda, ¿no es cierto?, también como yihad, el atentado a las torres gemelas, estimado Ariel. Así que es. un día... Bueno, sí. A pesar de ser un día terrible, queremos partir un programa con una bella canción. Nos acompaña Francisco Sandoval, un gran músico de la Iglesia Evangélica. Y por favor, a pesar de que sea un día duro de recuerdo, también es bueno escuchar una agradable música. Gracias, Ariel. Gracias, Rodolfo. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Quiero compartirles un canto que escribí en medio de la pandemia. Así que escúchenlo con mucha atención porque dice una gran verdad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atento mis oídos a la oración en esta ciudad. Volveos a mí, dice nuestro Dios, yo me volveré a vosotros, perdonaré tus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice el Señor, y
y atento mis oídos a la oración. En este lugar, volveos a mí, dice nuestro Dios. Yo me volveré a vosotros, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Una hermosa canción que habla precisamente sobre la consecuencia de lo que estamos viviendo, Ariel y Rodolfo. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Sí, muy linda. Bien. Tu canción en hebreo se llama Teshuvá, hacer Teshuvá. Teshuvá es el regreso a Hashem. Así que, súper linda. Muchas gracias, te pasaste. Ariel. Bueno, querido amigo, vamos a continuar ahora hablando un poco más sobre el terrible atentado de la AMIA. Quiero compartir unas imágenes sobre que fuimos preparando para que hagamos un pequeño recuerdo sobre este terrible acto del Hezbollah y detrás de ello la mano del gobierno de los ayatolás de Irán, el gobierno teocrático de Irán, que tiene secuestrado desde hace décadas al gran pueblo iraní, un tremendo pueblo. Bueno, como decía Rodolfo, el 17 de marzo de 1992, un cuarto a las 14:45, la camioneta que estamos viendo se pone al frente de la embajada con una gran cantidad de explosivos, con un suicida, y hace detonar la bomba. No solo, como decía, murieron gente de la embajada, murieron varios israelíes, muchos ciudadanos argentinos, sino también había al lado de una iglesia, falleció un cura, había albañiles trabajando cerca, también murieron, había un hogar de ancianos cerca que también murieron personas de edad. Como dicen, los atentados no disciernen, matan a todos. Es como una vez me acuerdo, me decía un amigo musulmán árabe, me decía, estos imbéciles cuando disparan bombas desde Gaza, nos matan a todos, judíos, cristianos, musulmanes, y todo el mundo defendiéndolo, como si mata a todos. Fue algo espantoso, 242 heridos. En ese momento fue el atentado más grande de la historia acá en tierra americana. Lamentablemente hay una ascendencia. Después de 2 años, la AMIA, hubo otro atentado con 85 muertos. Y después el gran atentado en el país del norte, que como dice Rodolfo, por Al Qaeda, con más de 3.000 muertos. Lamentablemente Argentina, no sé qué pasa con la justicia. Eso lo verán nuestros compatriotas argentinos, pero hasta la fecha este caso y el caso AMIA no ha habido culpables. Nadie llevó a la justicia. Se tiene claridad de quiénes fueron. El brazo armado de Irán, que es Hezbollah, lo ejecutó y Irán lo financió y lo patrocinó, como lo hace con cientos y miles de atentados en el mundo. Pero la justicia nunca los captó. Sí, una vez salió una declaración de un ex embajador de Israel en Argentina que dijo que ya Israel había encontrado a los culpables y lo había justiciado. Pero Israel lo negó, no se sabe si es verdad o mentira. Ahora no puede ser un rumor o puede ser verdad, no sabemos bien. Aquí una imagen de lo que es el grupo Hezbollah, que ellos están en el Líbano, es una fuerza paralela al gobierno libanés, viendo el saludo nazi. Son ultra fascistas estos tipos, ultra fanáticos, quieren poner el Islam radical, y no para, un ejército bastante poderoso. Casi Israel lo mantiene a raya porque tiene un ejército muy poderoso, pero como siempre ha dicho mucha gente, y quiero que lo entiendan, Israel es el tapón del fanatismo musulmán para Europa. Entonces, muchos lo entienden, pero muchos el odio hacia los judíos no lo quieren ver y saben que si alguna vez o dejamos de pelear con ellos, porque es difícil que nos derroten, ellos lo tienen bastante claro, pero si el foco deja de ser Israel, obviamente va a ser lo que queda de la cristiandad europea. La progresista europea se tiene que enfrentar a un tremendo monstruo y tengo bastantes dudas que tengan la capacidad actualmente. Y el gobierno de Irán, por los ayatolás,
que uno de sus principios fundamentales, para que tengan claro, es la aniquilación y destrucción completa del Estado de Israel. Y lo dicen claramente, lo han dicho desde que llegaron al poder, más de 40 años que están en el poder. Su principal objetivo es la destrucción y aniquilación de Israel. Lo dicen constantemente. No hay queja, no hay reclamo, nadie se enoja, a nadie le molesta, pero ese es su objetivo. Y Irán es un país bastante grande, poderoso, tiene 80 millones de habitantes, tiene bastante capacidad, muy buenos científicos, así que es algo bastante preocupante que mantengan este discurso y avancen con su programa nuclear. Bueno, eso les quería comentar un poco para que conozcan el tema y que me gustaría saber cómo tú lo ves, Rodolfo. Sí, sí, a mí me gustaría decir lo siguiente, que los intelectuales, muchos periodistas serios, sin seco, ¿no es cierto?, sobre este atentado en Buenos Aires, el año 92, han dicho lo siguiente, dice, los yihadistas han cometido en América las peores y más crueles matanzas, continuando las que comenzaron en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes contra los judíos en el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado alemán, controlado por los nazis y a través de sus fuerzas armadas, persiguió, robó, torturó y asesinó a 6 millones de judíos, envenenándolos y quemándolos en las cámaras de gases. Es decir, esos crueles asesinatos sanguinarios, esas masacres ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, solamente, ¿no es cierto?, por ser judíos, por servir y adorar a Jehová, a Yahvé, ¿no es cierto?, como te dicen también algunos, durante la Segunda Guerra Mundial, esos brutales homicidios, ¿no es cierto?, ese genocidio, tuvo su continuidad. Si alguien pensó en un momento dado que en mayo del 45 la Segunda Guerra Mundial había terminado, bueno, se equivocó, ¿no es cierto? Muchos autores dicen que puede que hayan entrado en el anonimato, en la oscuridad, algunos jerarcas nazis, pero los vemos muy activos, ¿no es cierto? El espíritu nazi, el objetivo de los nazis, la solución final que proponían los nazis fue recogida por el ayatolá, en su momento el ayatolá, ¿no es cierto?, Jamenei, que es el ayatolá actual, fue recogido por ellos y ellos se encargan, o sea, esto es el nazismo con el iranismo, ¿no es cierto?, fusionado, atentando. Ellos, como decía Ariel, programaron, financiaron y ejecutaron a través de su brazo armado, que es Hezbollah, ¿no es cierto?, esta masacre, y las personas fueron completamente identificadas. ¿Ah? Y como dijo en su momento el embajador de la Argentina, el embajador israelita en la Argentina, ¿no es cierto?, que ya habían sido castigados, justiciados. A mí me gustaría recordar lo que el diario argentino, página 12, publicado en la ciudad de Buenos Aires y en una edición especial, informó así, porque eso fue tremendo en Argentina, eso nunca había ocurrido en América. Los asesinatos, las crueldades habían ocurrido en territorio europeo en la Segunda Guerra Mundial. El diario dijo esto: el 17 de marzo, la Argentina entró brutalmente en la agenda del terrorismo internacional. Ese día, un atentado dinamitero voló la embajada de Israel en Buenos Aires. La ciudad tembló, el país se enmudeció y la nación tomó conciencia dramáticamente de sus limitaciones y de las tremendas consecuencias que pueden acarrear frivolidad y política cuando desaparece el límite que debe separarla. Tenemos entonces tremendo y para nosotros los chilenos también nos toca porque es algo que sucedió muy cerca. Lo otro fue en Nueva York, ¿no es cierto?, en el continente americano, pero esto sucedió aquí, ¿no es cierto?, a 14 horas de viaje, sucedió allí. Y eso, ¿no es cierto?, también es un mensaje para nosotros, porque
el antisemitismo, el odio hacia los judíos, el odio hacia Israel sigue vigente, también podría sucedernos a nosotros. De hecho, en algunos momentos las noticias, las informaciones nos han dicho que en el paso, ¿no es cierto?, por Arica, se ha constatado la presencia de iraníes con pasaportes venezolanos, otorgados por Maduro, ¿no es cierto?, que recorren esta zona. Afortunadamente Evo Morales ya no está en el gobierno, porque él hizo un pacto de muerte con los iraníes, ¿no es cierto?, para atentar contra los intereses judíos, intereses israelitas y norteamericanos en este lugar. Así que es necesario que esto se esté conmemorando, se esté trayendo a la memoria siempre, que no se olvide, ¿no es cierto?, que no se olvide que el antisemitismo, el odio a los judíos sigue vivo y pareciera que está creciendo. Oiga, y uno piensa eso, el odio a los judíos, ¿no es cierto? El odio a los judíos es solo por su religión, ¿no es cierto? Los judíos fueron elegidos por Dios, fueron sacados de la tierra de Egipto, llevados a la tierra de Israel para que se formara en ellos una gran nación. Dios los eligió a ellos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlos. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que los israelitas son la niña de los ojos de Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. ¿Por qué no nos vamos a poner envidiosos? ¿Por qué no nos vamos a llenar de ira y de rabia? ¿Y por qué esa ira se va a descargar contra los judíos? Y los judíos lo único que hacen, ¿no es cierto?, es servir a Dios como les enseñó Moisés, como les enseñó Moisés en la ley y en la Torá. Ellos lo que hacen, los judíos, se reúnen en la sinagoga el día sábado y ellos estudian la Torá, adoran a Dios y eso les despierta a la gente, a los gentiles, ¿no es cierto?, un odio tan grande hacia ellos, un odio enorme hacia ellos, ¿no es cierto?, porque lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial y lo que patrocinaron y financiaron los iraníes aquí en Buenos Aires y muchos acaudalados sauditas, ¿no es cierto?, en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, esos atentados no tienen calificativo, ¿no es cierto?, no tienen calificativo y nos demuestran que el odio de ellos no tiene límites, por eso que los países del mundo se deben unir para no permitir que el avance del programa nuclear iraní pueda continuar. Los iraníes no pueden, no deben jamás poseer un arma atómica, porque ellos no van a dudarlo un minuto de tirarla, ¿no es cierto?, sobre Tel Aviv, sobre Haifa, sobre Jerusalén y sobre Londres, ¿no es cierto?, sobre Berlín, sobre Nueva York y sobre cualquier parte, porque el odio los descontrola, ellos pierden el dominio, es un odio muy, muy, muy poderoso. Así es, mira, tú lo que estás diciendo, nosotros en el judaísmo lo conocemos un poco como Amalek, ese odio que te enceguece, ese odio por odio, un odio espiritual, en la cual en la Torá se va diciendo que Amalek siempre te va a atacar y va a estar en cada generación. Entonces, podrán cambiar los nombres del partido nazi o ahora Hezbollah o Irán o el Hamas actualmente. En el pasado fueron las cruzadas, fueron también la Inquisición. Cambia de nombre, pero un odio por odio. ¿Y qué significa eso? Que ese odio no para y es autodestructivo y no tiene ningún sentido. Yo lo he dicho, lo que vimos en Chile, en muy pequeña escala, obviamente no se compara el régimen nazi ni lo que hacen estos tipos, pero en muy pequeña escala la destrucción del país, si uno analizaba lo que hacía esa gente era destruir por destruir. No había un sentido. No había que, no sé, demolamos porque aquí vamos a hacer algo mejor. Era destruir y destruir. Como dice muy bien Rodolfo, el odio te enceguece y no tiene límite. Se autoconsume solo, porque una vez que destruyes todo, te destruye a ti mismo. Y el caso más claro fue el de la Alemania nazi, en la cual Adolf Hitler mandó, cuando ya la guerra estaba por terminar,
estaban las tropas rusas cerca, los norteamericanos, los ingleses por el oeste. El último discurso que dijo, que lo que le sentía más orgulloso fue que había dado un golpe muy fuerte a los judíos. Y lo otro, que Alemania los traicionó, no tuvo la capacidad, así que mandó a su general a que exterminaran a la mayor cantidad de alemanes. Entonces ya es la locura por la locura. O sea, está rodeado por las tropas soviéticas, por los norteamericanos, y en vez de defenderte, insiste en matar judíos y ahora va a matar a tu propio pueblo. Se mata así solo, como se puede decir. Por eso que es tan preocupante el tema de Irán, porque obviamente Irán tiene una tradición diplomática milenaria. Son tipos, si uno podría decirse, quizás los mejores diplomáticos del mundo. Son muy inteligentes, muy preparados, tienen gente de mucho nivel, pero cuando se te mete ese odio, no lo puedes controlar. Como le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Alguien puede negar que debe ser lejos de las civilizaciones más avanzadas, más educadas, más refinadas del mundo, los alemanes. Alguien podría decir que Alemania no hace las cosas bien, que hace la perfección. Es casi imposible, no son unos salvajes, los alemanes es como, todos lo miramos para arriba, es lo mejor de lo mejor los alemanes. Pero haber perdido la Primera Guerra Mundial, quedar frustrado y llenarse de odio, el antisemitismo es un veneno peligroso porque te llena de odio la cabeza. Y lo que pasa es que no termina ahí, se descontrola. Lo llevó a la peor brutalidad en la historia de la humanidad, que fue un exterminio de una brutalidad impresionante. Y Irán no está jugando, pero Israel tampoco. Israel tiene un momento muy fuerte, muy superior a Irán, y obviamente no salgas de brazos cruzados. El mismo Talmud nos dice, si sabes que alguien te va a matar, levántate más temprano y mátalo. Y obviamente ahora nosotros sí vamos a obedecer la Torá, y estamos muy bien armados, entonces no es que no le va a pasar nada al mundo, se puede generar un conflicto nuclear con secuelas para toda la humanidad. Entonces es muy importante que la diplomacia lo pare. Creo que el expresidente Donald Trump entendió muy bien este tema y él sabía tratar con los fanáticos, porque una cosa es tratar con un demócrata, con no sé, con Angela Merkel, con el presidente de Francia, con el de Inglaterra, con países democráticos, lo cual uno puede ser un poco rudo, pero se pone a dialogar. Con tipos como el Ayatollah de Irán o como Kim Jong-un de Corea, hay que ser durísimo, porque los tipos son fanáticos, no te van a sentar a conversar, a llegar a acuerdos, él te va a jugar un acuerdo para ganar tiempo, y Trump lo tenía muy claro, por eso a veces su discurso era como medio exagerado, medio loco, le decía, ok, tú tenés 20 bombas atómicas, yo tengo 6.000 y te las voy a tirar inmediatamente, lo tenía que acorralar, y con Irán hizo lo mismo, aquí te voy a reventar económicamente hasta que pares, porque sabe que la palabra del ayatollah o del presidente o el dictador de Corea del Norte vale cero, igual que Hitler. Cualquier cosa que firmaba valía cero. Winston Churchill lo sabía muy bien en el pasado. Y Donald Trump entendía muy bien. Bueno, y esperemos ahora que el presidente Biden entienda esa situación de que no está tratando con un presidente electo democrático que va a cumplir la palabra. Obviamente, si va soltando la mano, que ya lamentablemente se están viendo las primeras partes de la administración, que se puso un poquito más blando con los principales potenciales enemigos de Estados Unidos, las cosas no terminan mal, o sea, terminan muy mal. Con un fanático no se puede llegar a diálogo. Uno quiere dialogar, pero se dialoga con el que quiere dialogar, no el que te quiere matar y que va a hacer todo lo posible para matarte. Entonces, el problema iraní hace muchos años que lo estábamos hablando. Muchos tienen conciencia, pero también le tienen miedo a los iraníes. Tienen poder, tienen un brazo armado que es el Hezbollah, que es muy bien preparado. Son soldados de muy buen nivel. Yo les voy a hacer una anécdota. Cuando yo trabajaba en África con empresas israelíes, la mayoría de los compañeros que tuve estuvieron en la guerra con Hezbollah en el Líbano. Y me decían que fue bien dura, no son nada fáciles los soldados del Hezbollah, son muy bien preparados, a pesar del ejército israelí está bien preparado, los tipos tienen muy buen entrenamiento, son muy corajudos, y además en esa época la política israelí era bastante débil, y me decían que cuando se empezó a ganar las batallas,
por presiones de la ONU o por presiones de derechos humanos, le pidieron que las fuerzas retrocedieran y me decían que en batalla lo más peligroso es hacer eso, cuando uno va tomando zonas, no debe retroceder porque queda hacer el flanco. Y un amigo que es capitán del grupo me dice, por culpa de eso, 5 compañeros murieron de inmediato, los mataron. Entonces, los grupos terroristas son fuertes. Lo que pasa es que Israel es muy fuerte militarmente y los puede parar. Pero no se crean que cualquier país puede parar grupos como este, no es tan simple. Los países europeos están mucho más débiles que antes. No tienen el ejército israelí para enfrentarse a estos tipos. Ni Sudamérica tiene la capacidad para enfrentarse a grupos infiltrados terroristas de esta capacidad. Por eso esto es un esfuerzo en conjunto. No crean, Chile tiene un excelente ejército, no lo puedo negar. Argentina seguramente bien, también, pero les ponen atentados sin ningún problema. No es que sea mala la seguridad, lo que pasa es que estos tipos llevan décadas entrenando gente de buena calidad, suicida, muy buen armamento, llevan décadas en guerra. Es un soldado que ha estado en guerra por incluso generaciones. Te va a topar con soldados que hemos estado en paz, gracias a Dios, pero es otro tipo de roce. No sé si me van a entender. Entonces, si llega a entrar un poco estas células acá, yo creo que somos bastante fáciles de golpear. Y a mí me gustaría decir lo siguiente: el espíritu que inspira, ¿no es cierto?, que inflama el antisemitismo, el odio a los judíos y el odio al Estado de Israel, está presente en Chile también, y desde hace mucho tiempo. Yo te contaba a ti, Ariel, en unos programas pasados, y ahora lo comparto con Francisco, que está aquí. Cuando yo era niño, yo tengo mis años ya, y cuando yo era niño en el barrio donde vivía, había un juego, y ese juego decía: ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? Y alguien gritaba allí, ¿no es cierto?, quién había quemado ese pan. Y ese antisemitismo que yo conocí siendo niño todavía sigue presente. Y nosotros lo vemos encarnado en la figura de un candidato presidencial en nuestro país ahora para las elecciones, ¿no es cierto?, del 21 de noviembre, que podría estar allí en la papeleta si es que no es, ¿no es cierto?, no queda en el camino con su primaria. Ese espíritu, ese odio a los judíos y al Estado de Israel, lo vemos todavía, y nada menos, lo repito, encarnado en la figura de un candidato presidencial. Y por eso nosotros, ¿no es cierto?, bueno, en Chile cristiano y también en el pueblo evangélico, aunque a veces un poco tibio, diría yo, no luchamos debidamente, no defendemos a Israel, no apoyamos a Israel como es necesario hacerlo, conforme a las escrituras, ¿no es cierto? Jehová Dios le dijo a Abraham, claramente le hizo la promesa: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Son palabras que Dios dijo, ¿no es cierto?, hace más de 4.000 años atrás. Y es una palabra que está viva y vigente todavía, porque se cumplió hace pocos años atrás, cuando el presidente de triste y desgraciado del recuerdo, Hugo Chávez de Venezuela, maldijo desde sus entrañas al Estado de Israel, y le vino la maldición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, y lo vimos también en Evo Morales, y lo hemos visto en otros líderes también de Centroamérica. Entonces, un llamado al pueblo evangélico en esta ocasión, ¿no es cierto?, que cuidemos nuestro lenguaje, que cuidemos nuestras palabras, ¿no es cierto?, y no contribuyamos, ¿no es cierto?, con las palabras. A veces hay muchos predicadores evangélicos que constantemente están aludiendo a los pecados de Israel, pues están ahí en la Biblia, pero yo me he encargado de compartirle a algunos y decirles que si bien los judíos en su historia cometieron pecados de idolatría, pero después del retorno de Babilonia, año 536, y hasta el día de hoy, 2600 años han pasado, los judíos no volvieron a adorar a dioses falsos, a ídolos de otras las naciones, sino que han mantenido su fidelidad a Dios, ¿no es cierto?, a Jehová, a Yahvé, y a su palabra que está reflejada allí en la Torá.
No sé si te parece a ti, estimado Ariel, oportuno el tiempo que podamos echarle una miradita al tema de las elecciones que hay en Israel, que tienen un poco relación con esto. Ariel, parece que Ariel se nos quedó un poquito congelado. El segundo tema, el ¿Se segundo me tema escucha? que A Pablo. viene Pablo, ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, Yo viene creo Pablo. que él tenía hoy día una caravana, entonces me da la impresión de que la conexión debe ser difícil. Él dijo que iba a intentar conectarse, pero seguramente se complicó, así que lo Sí, usamos. y yo entiendo que nuestra, Pero nuestra conversé un poco de las concejala, elecciones de Israel, la sí, número 24 ya, sí, y la cuarta en 2 años. y yo entiendo que nuestra concejala evangélica al municipio de Concón, la Catiusca Fuente, ¿no es cierto?, está en la misma caravana con él porque ellos están, entiendo, trabajando juntos. Sí, mira, en Israel, el Estado de Israel, hay elecciones este martes que viene. Hay elecciones este martes que viene, martes 23 de marzo. Es por cuarta vez que en 2 años los israelitas van a las urnas, ¿no es cierto?, a votar. Ellos no votan por un candidato a presidente porque tienen un sistema parlamentario. Allá en Israel se vota por los partidos, ¿no es cierto, estimado Ariel? Allá se vota por los partidos Claro, y, sí, así, por y partidos una vez, políticos. claro, se vota por los partidos políticos, el Likud, el Azul y el Blanco, etcétera, etcétera. Son como 8 o 10 partidos políticos que hay y ahora se ha conformado otro más, ¿no es cierto?, con el señor Saar, que se separó del Likud, etcétera, etcétera. Bueno, allá entonces se vota por partidos y cuando se terminan las elecciones, se suman los votos, entonces dice ya este partido sacó tantos votos, tiene derecho a 30 asientos en el Congreso. Allá el Congreso, que se llama la Knesset, tiene, ¿no es cierto?, 120 diputados, solamente es unicameral, no hay senador y diputado, es unicameral, tiene 120 representantes, 120 diputados. Entonces, como ningún país, como ningún partido político logra juntar más de 60 diputados, entonces los partidos hacen alianza y hacen alianza, ¿no es cierto? Y el partido que logra tener 61 diputados para arriba, de 61, ese es el partido, esa es la alianza que va a gobernar y esa alianza tiene derecho a nombrar, a designar a un primer ministro, ¿no es cierto? Y por las proyecciones que se hacen en este momento, a Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel, no le dan, no le dan los números, no le dan las cifras para él seguir gobernando. En Israel, en este momento, detrás, ¿no es cierto?, detrás del escenario, por así decirlo, hay un conflicto que nosotros ya lo hemos vivido en la historia, ya lo hemos visto, ya lo hemos leído en la palabra, ya lo hemos leído en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando Jehová Dios llamó a su pueblo y lo guió y lo plantó en la tierra prometida, les dio leyes especiales a ellos y le dijo que no actuaran conforme a las demás naciones porque ella era una nación santa y tenían que seguir sus leyes. Entonces nosotros vivimos esta situación en este momento en el sentido de que hay partidos políticos como el mismo de Bibi Netanyahu y los partidos ultraortodoxos, ¿no es cierto?, que lo que quieren ellos es hacer que Israel sea más fiel a la Torá, hacer que Israel sea más fiel a Dios y a sus leyes. Pero también hay otros israelitas, ¿no es cierto?, otros partidos que lo que pretenden es asimilar las políticas progresistas del mundo. Entonces se da ese conflicto, ¿no es cierto? Los que quieren buscar a Dios, podríamos reflejarlo nosotros en Set, este hijo de Adán y Eva, que quieren invocar a Dios y están aquellos que quieren seguir el camino del mundo. Entonces, en esta elección está ese espíritu en competencia detrás.
Ahora, todas las proyecciones, a Dios gracias, nos dicen, ¿no es cierto?, que los partidos de centro derecha, que son los que quieren seguir fieles a Jehová Dios y quieren seguir fieles a la Torá, ¿no es cierto?, ellos estarían ganando, que la gente que quiere ser fiel a Dios son mayoría allá, y eso nos agrada mucho. Y en ese sentido nosotros hemos orado y promovido la campaña de Netanyahu, en el sentido que su partido ojalá lo logre y que ellos consigan tener, ¿no es cierto?, más de 61 escaños en el Parlamento, en el Congreso, de manera que ellos puedan seguir gobernando y llevando al país. La verdad es que Netanyahu tiene esa política. Ellos tienen la política, ¿no es cierto?, de que todas las leyes del Antiguo Testamento se apliquen en Israel en la actualidad. Ellos tienen el deseo de construir el templo, ellos tienen el deseo de restaurar el sacerdocio, ellos tienen el deseo de que haya de nuevo un sumo sacerdote que una vez al año entre en el lugar santo. Ahora, para los cristianos esto es complejo de oírlo, ¿no es cierto? Yo entiendo que para los cristianos es complejo de oírlo, pero en la visión de ellos, ese es su deseo, ¿no es cierto? El deseo de que haya de nuevo un coro de 2.400 músicos, que haya un coro instrumental, ¿no es cierto?, de 2.400 que toquen los instrumentos para que durante las 24 horas del día allí en el templo se esté alabando a Dios, como se hacía en los días de David, como se hacía en los días del rey Salomón y en otros periodos. Ellos tienen ese deseo y trabajan en esa dirección. Pero hay muchos judíos que se llaman a judíos reformados o judíos laicos, que quieren que el país vaya por la línea, de los países de Europa, ¿no es cierto? Abracen el progresismo y sus políticas y dejen de lado el matrimonio tradicional y dejen de lado la religión en la política, etcétera, etcétera. Así que es importante que nosotros estemos mirando, es importante que gane los partidos ortodoxos, es importante que Israel, ¿no es cierto?, se alinee detrás de Jehová Dios y detrás de la palabra, detrás de la Torá, ¿no es cierto?, y que la bendición del Señor venga hacia ellos. Así que todas estas reflexiones nos surgen, estimado Ariel, a raíz de lo que estamos hoy día recordando, conmemorando, ¿no es cierto?, con dolor y con espanto, ¿no es cierto?, que se haya producido en Sudamérica, tan cercano a nuestro Santiago, se haya producido un atentado terrorista de esta magnitud, por primera vez. Así es. Oye, es como si la Mira, Segunda me Guerra gustaría un Mundial poco se hubiera sí, continuado. explicar un poco el modelo político israelí. Como tú decías, claro, son 120 congresistas en la Knesset, se llaman Haber Knesset, los diputados. Para conformar, como bien decía Rodolfo, el Congreso son más de 60 participantes. Entonces, y allá la política no es solo derecha-izquierda, como muy bien dice Rodolfo. Hay varias aristas. Una es una derecha que quiere mucho más religioso el país y una izquierda que lo quiere mucho más laico. Pero tienen que entender que en Israel el 95% de las personas enciende las velas Shabbat. Muchos dicen que son laicos, ateos, pero igual hacen Shabbat, igual está mezclado allá lo más importante te preguntan qué religión eres. A ti no le importa mucho tu nacionalidad. ¿Eres judío, eres cristiano o eres musulmán? Para que entienda, el matrimonio ya es solamente religioso. Te puede casar o un rabino judío, o te puede casar un imán, o te puede casar alguien de las iglesias cristianas reconocidas. Pues es muy diferente allá. No hay La registro religión civil. es fuerte allá, No muy hay registro fuerte. No es un civil. estado teocrático, evidente, muy libre, pero la religión es sumamente importante. Otra arista que hay en Israel, por ejemplo, voy a explicarla. No, hay judíos que vienen de procedencia más de los países árabes, de países latinos que se llaman sefaradí, y otros son ashkenazí, y otros son mizrahi, que también vienen de partes árabes. Entonces, quieren que son culturas, a pesar de que son todos judíos, hay culturas distintas. Unas son como más europeos, otros más sefaradíes y otros más del medio, más árabes. Entonces, también hay como distintas
posturas políticas al respecto. Otra postura ha sido siempre con los territorios, con los palestinos. Los más duros no quieren entregar nada, nunca quisieron entregar nada. Ellos nos atacaron, ganamos la guerra, porque nos atacaron, nos quedamos con el territorio. Otros dicen no, que hay que entregar todo sin ninguna concesión. Y de ahí hay un matiz. En Israel le llaman los halcones y las palomas. El halcón como más fuerte y la paloma por la paz. Otros dicen, es otra arista, porque Israel es un mundo complicado, los judíos son buenos para discutir. Otra arista es, unos dicen que Israel es solo para los judíos y no debería haber el más extremo ninguna otra persona que no sea judío. Y otros dicen no, que Israel es para solo israelíes, aquí la religión no tiene importancia. Da lo mismo si eres cristiano, si eres judío, si eres musulmán, los israelíes para los israelíes. Prácticamente un corte con los judíos de la diáspora, ¿entiendes? Nosotros ya llegaron la cantidad de judíos necesarios, dicen algunos, y Israel es por los israelíes, y bueno, nos llevamos bien con las comunidades, pero los que nacen acá son los que tienen que estar acá. Eso es otra arista. Y la arista normal que está en casi todos los países, que de derecha más capitalista, libre mercado, y de una izquierda que quiere más estatizar. Entonces, es más compleja la política en Israel, se discute mucho más, es mucho más automatizada, se dice, hay más partidos, muchas discusiones. Por eso que, como decía muy bien Rodolfo, el Likud, que es el partido más fuerte, con su líder Bibi Netanyahu, se estima que saca 33 a 34 escaños. O sea, le faltan todavía para llegar al poder, por lo menos 61, pero cuando uno saca con una coalición 61 escaños en el Knesset, que el Congreso, es muy débil esa coalición. Lo ideal es que sean 65, por lo menos para tener una solidez, ¿entiendes? Pero hay que ver. A mí me da la impresión que Israel ya necesita una reforma clarísima en sus leyes, porque 4 elecciones en 2 años ya como que no tiene sentido, ya es demasiado. O sea, y se mantiene vivo Netanyahu, bueno, como que quizá un sistema medio semipresidencial. Nosotros deberíamos estar mirando ya, tener un muy buen sistema político, pero ya ven, cuando hay demasiadas discusiones, el poder demasiado repartido, no se puede generar gobiernos tampoco. Es un país avanzado que tiene muchas cosas buenas, pero a pesar de eso, vean lo que pasa allá con un sistema parlamentario que no pueden llegar a acuerdos. Se deshace cada 6 meses, cada 3 meses, y eso, a pesar de que Israel es un país avanzado, moderno, economía fuerte, no le hace nada bien. No, por supuesto que no. Entonces, nosotros estamos a puerta de una nueva constitución. Yo todavía me mantengo muy levemente optimista de cómo hacer, pero es bueno que los que están en la arena política vayan mirando los ejemplos que pasa con los sistemas parlamentarios totales, qué pasa, cómo son las experiencias en otros países. Oye, Rodolfo, nos quedan un par de minutos. Conversar un poco sobre las constituyentes que nos queda y las elecciones que se nos vienen. Yo quisiera decir que aquí en nuestro país, yo quisiera decir que aquí en nuestro país, en las elecciones convocadas para el domingo 11 de abril, ¿no es cierto?, para el cual ya queda menos de un mes, también está en juego más o menos lo mismo que pasa en Israel, pero en este caso con relación a la cultura judeo-cristiana. Chile es un país que nace, ¿no es cierto?, incluso de la colonia y pasando por la República, sobre principios judeo-cristianos. Y estos principios judeo-cristianos se vieron fortalecidos en las últimas 4 décadas y media, diría yo, ¿no es cierto? Cuando se pone en juego la Constitución, esos valores judeo-cristianos, ¿no es cierto?, entran en cuestión. Y así tenemos nosotros en este momento un grupo en la derecha, un grupo en la izquierda. En la derecha nosotros encontramos más gente afín, ¿no es cierto?, a los valores judeo-cristianos, pero no todos. No toda la gente de derecha está por los valores judeo-cristianos. Hay algunos, unos cuantos, que no les importa mayormente.
Ahora, tristemente en el caso de la izquierda la situación es total, porque allí están todos en contra de los valores judeocristianos. ¿Cuáles son los valores judeocristianos? Por ejemplo, el matrimonio, ¿no es cierto? Tenemos el caso de la familia, tenemos la importancia de la religión en el gobierno. Yo leía nomás el otro día las propuestas constitucionales del Partido Socialista y decía que ellos van por un Estado laico en donde que se refleje también en la educación y en la cultura. Estado laico significa, ¿no es cierto?, el alejamiento, la desaparición de la religión del aparato público y partiría también, alcanzaría a la educación y a toda la sociedad, es decir, se nos acaban los capellanes, se nos acaban las clases de religión en las escuelas, se nos acaban, ¿no es cierto?, las celebraciones religiosas, es decir, los días de Semana Santa que estamos cercanos a celebrar, estarían acabándose porque esos son feriados religiosos y en un Estado laico esos tienen que desaparecer. La Navidad, estimado Ariel, en Chile es una actividad de origen religioso, de inspiración cristiana. Por lo tanto, desaparece, ¿no es cierto?, los pesebres, desaparecen las tarjetas de saludo de la administración pública. Acá los líderes dicen juro o prometo, desaparecen esos juramentos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también estamos en el mismo conflicto y estamos viendo qué va a pasar el 11 de abril. Si tenemos un grupo de personas, ¿no es cierto?, importante, que quiera promover, defender, fortalecer los valores judeocristianos, o tenemos también un grupo que quiere hacerlos desaparecer para siempre y fundar un nuevo país, derechamente un país progresista, un país sin Dios, un país sin fe, un país sin iglesias, un país sin Biblia, ¿no es cierto?, un país sin moral cristiana. ¿Qué puede suceder en un país como eso? Nada, nada bueno, positivo, porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las promesas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las bendiciones materiales serán añadidas. Pero si los chilenos desechan el reino de Dios y optan, ¿no es cierto?, por el reino de las tinieblas, no puede esperar el país prosperidad, no puede esperar el país bendición. Así que nosotros estamos trabajando, orando y trabajando para que puedan llegar allí los constituyentes, ¿no es cierto?, que defiendan nuestros valores, llegar allí y enfrentarse a la gente del lado de allá y poder sacar los votos necesarios, Afortunadamente, diría yo, tenemos un plebiscito de salida, que si vemos que la Constitución sale demasiado, ¿no es cierto?, demasiado, tenemos la oportunidad. Pero a mí me causa un poquito de desilusión porque el porcentaje del apruebo es muy alto y las personas mayores no están participando y los jóvenes que no conocen ni han reflexionado profundamente en estas cosas, ellos llegan y votan simplemente por fórmulas progresistas que le van a hacer daño a la patria, a la nación. Sí, es un dilema bien fuerte en Chile. El principal problema es que no se entiende. Nosotros entrevistamos a bastantes políticos y le hablamos el tema del laicismo, que yo también lo entendía así, que era separar la iglesia del Estado, pero ahora cuando uno profundiza más, ya está separada la iglesia del Estado, ¿por qué quieres modificar eso? Claro, se refiere a un laicismo en la cual no puede haber ningún tipo de participación de ninguna religión en el Estado y en lo público. Y el Estado en Chile, lo público es muy fuerte, es muy grande. Las reparticiones públicas son inmensas. El poder del Estado que genera en nuestra nación es gigante y cada vez más grande. El Estado ha ido en crecimiento, no ha ido achicándose. Y lo más probable es que la izquierda lo tiene clarito. Ellos quieren un Estado laico, pero ningún tipo de religión para ver en ceremonias públicas, en la educación, en los símbolos, en los juramentos, solamente en el área privada. Y mucho cuidado de no decir lo políticamente correcto, porque si llegan a decir algo que no es políticamente correcto y va contra los intereses de esta nueva religión progresista, se van a comer multas, se van a censurar, se van a comer cierres de iglesias. Lo que estaba pasando lamentablemente en Alemania, en Canadá,
Entonces, mucho ojo con el progresismo. Yo se lo he dicho hasta el cansancio. Es muy parecido al partido nazi. Es muy parecido. Me dice, ¿estáis locos? No, no estoy loco, porque estos tipos parten de que yo soy la víctima. Tú me quitaste mis derechos, tú me atacaste. Las ideologías que parten de la victimización son las más brutalmente asesinas. Póngase un poquito, imagínase un poco si la primera línea le paso tanques, armamento de primer nivel, le paso un par de aviones y le paso un armamento pesado. ¿Qué creen que hubiese pasado? ¿Hubiesen quemado las plazas solamente? Ni, no es, y corten que esa cosa, no, que en Chile no pasan esas cosas. La humanidad es brutal en todos lados. Cuando una ideología brutal entra y tiene el armamento, da lo mismo si es Alemania, si es Rusia, si es Japón, si es Sudáfrica, si es Chile, es una ideología nefasta. Y se los digo porque yo he escuchado a muchos judíos de Estados Unidos, que la mayoría de los judíos en Estados Unidos podría decirse son de centro izquierda. Acá también, son centro izquierda, les gusta la socialdemocracia, partidos como la democracia cristiana, el PPD, un poco socialista, nunca extremo de izquierda, ¿no? Muy poquitos son de allá. Algunos son centro derecha, pero la gran masa de los judíos yo creo que son en Estados Unidos demócratas. Y cuando se han pegado, como se dice, el entendimiento de qué es el progresismo, que le han dicho, tú eres culpable porque primero la mayoría de los judíos en Estados Unidos son blancos. Entonces los blancos son los culpables de haber hecho genocidio contra los pueblos originales. Aparte ustedes son machistas, les dicen. Aparte ustedes apoyan, dicen, un estado genocida de blancos que invadieron los indígenas palestinos y lo están haciendo genocida. O sea, se dieron cuenta que se les fueron encima. Sí. Y están espantados porque el progresismo no es el Partido Socialista, no es el PPD, no es la democracia cristiana, no habla de una sociedad libre mercado en la cual llevemos un sistema de bienestar. No, habla que el principal problema es este relato que ellos llaman del machismo, este relato que hablan sobre del Estado macho opresor. ¿Y de dónde viene ese relato? ¿Adivinen dónde viene? De Abraham, de la Torá, de la Biblia. Ah, entonces ustedes son los culpables, los judíos. Exacto, y los cristianos. No es por nada que nos odian tanto. Los progresistas odian a muerte a los judíos y a los cristianos. Y si llegan a tomar más poder, no crean que van a tener ningún tipo de arrepentimiento ni les va a temblar la mano. Sí, correcto. Y me gustaría, estimado Ariel, que hiciéramos esa ceremonia que tú querías de encender una vela, sí, un recuerdo de las víctimas, de los que han sufrido. Tú querías que, y después hacemos una oración, y ahí me gustaría que si Francisco nos puede entonar una alabanza, así un programa muy emotivo, nos puede, y terminamos con una alabanza de Francisco, ¿te parece, Ariel? Perfecto. Ya, entonces vamos terminando el programa. Vamos a hacer una pequeña ceremonia en recuerdo de las 22 personas que fallecieron en Argentina hace 29 años con este brutal atentado del Hezbollah con la mano de Irán. Bendita sea sus almas y que consolemos en algo sus familias. El deber de cada judío es recordar lo que pasó, así que nunca vamos a olvidar lo que pasó en Argentina. De generación en generación los judíos nos vamos a encargar de recordar y de nunca olvidar. Permiso. Si puedes un poquito apagar la música, que vamos a... Sí, enseguida. Ya, voy a decir un cádiz de duelo que se llama. Sí. Ya, vamos a hacer un cádiz de duelo por las víctimas del atentado de la Embajada de Israel en Argentina. Itgadar bitgadar shemerabá, bemla dibra girote, bemlich maljuté bejayejón, bekol beit Israel, beagala ubisman karib imbru amén.
יש שמי רבה מברך לעולם ועלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו. לעולם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמרה במלה באמרו אמן. יש רמי רבה מי שמאיים מחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amén. ¿Hago la oración entonces? Sí, sí, por favor. A ver. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le invocamos en esta hora, cuando recordamos, oh Dios, cómo esa representación de su pueblo, esa representación de la gran nación de Abraham, que es el Estado de Israel, fue atacada en ese terrible atentado terrorista, financiado, patrocinado por la República Islámica de Irán y ejecutado por los crueles asesinos de Hezbollah. Oh Dios Todopoderoso, eso nos lleva a recordar todo el sufrimiento del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, oh Dios Todopoderoso, en esta hora rogamos por su pueblo, por este pueblo judío, para que siempre tenga la libertad, la seguridad de servirle a usted como ellos han aprendido, como ellos lo han hecho a lo largo de la historia. Te rogamos, oh Dios, que tú cuides y protejas al Estado de Israel, que tú cuides y protejas sus fronteras, que tú derrames tu espíritu de bendición sobre ellos para que pueda apartarse totalmente de ellos, Señor, esta plaga de China comunista que es el coronavirus, y ellos puedan seguir desarrollándose en paz y en comunión. Te rogamos, oh Dios, por todos los familiares de esas víctimas, por todos aquellos que fueron impactados y todavía tienen las secuelas psicológicas de ese terrible atentado, para que la paz llegue a sus vidas. Y te suplicamos, oh Dios, que tú pongas un espíritu de justicia en las autoridades, en el Poder Judicial, en el gobierno de la Argentina, de la República Hermana de Argentina, para que sean llevados a la justicia y sancionados como corresponden los responsables. Todo esto, Dios, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Estimado Francisco, termina con una alabanza. ¿Escucha bien? Sí. No existe una esperanza tan real. No hay una verdad que se compare a sus palabras, a sus promesas. No hay otro nombre en quien confiar. No hay quien responda a dudas como él. No hay quien de tanto amor como lo hace él. Jesús, la única esperanza para el mundo de hoy. Jesús, la única verdad que satisface. Tan solo él es la gran razón para vivir. Jesús, vida dio en la cruz por ti y por mí. Muchos sufren hoy sin esperanza, con angustia, soledad, pena y dolor. Hoy viven con temor. Huyó el ayer. Bienaventurados son los que hoy sufren. Consuelo hay para su corazón, paz y seguridad
para el que crea la hay. Jesús, la única esperanza para el mundo de hoy. Jesús, la única verdad que satisface. Tan solo Él, tan solo Él. Su vida dio en la cruz por ti, por mí. Tan solo Él. Su vida dio en la cruz por ti, por mí. Súper. Bien, Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bendiciones. Bueno, querido amigo, nos veremos el próximo sábado, el próximo miércoles nuevamente aquí al lado de Hashem. Un abrazo, Rodolfo, un abrazo, Francisco, y que tengan una buena semana en lo que queda y bueno, y el fin de semana cuarentena casi todo el mundo. Así que paciencia. Sí. Bendiciones. Bendiciones, shalom, nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Gracias, Francisco. Gracias, Ariel.